el Evangelio de Dios y la obediencia. A éste ha exaltado Dios con su diestra para que sea príncipe y salvador, a fin de dar a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y nosotros somos sus testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos 5:30-32. Quiero tratar la última parte de la declaración en el versículo 32. Nosotros somos sus testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Así es como termina el sermón de Pedro, y nuestro tratamiento de este párrafo, este mensaje, no puede terminar sin el mismo énfasis vital. Pedro no se limitaba a hacer una declaración a las autoridades. Quería convencerles y ayudarles. Salió a ganarlos, aunque se habían puesto en una posición de enemistad contra él y todos los demás apóstoles. Los miembros del Sanedrín actuaban de manera muy injusta e inicua, y como los apóstoles se preocupaban por ellos, les suplicaron. Al decir el Dios de nuestros padres, Pedro apelaba a su conocimiento de las Escrituras, utilizando así un argumento que confiaba les atraería. Los apóstoles estaban ansiosos de que estos hombres tuvieran el don del Espíritu Santo, al igual que ellos. Los apóstoles eran lo que eran, y podían hacer lo que hacían gracias al Espíritu Santo. Y Pedro les decía a los miembros del Sanedrín que ellos podrían ser lo mismo si tuvieran el mismo don. Pero había una condición, la obediencia. Así es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. En otras palabras, Pedro estaba pidiendo una respuesta, y esto es una parte vital del mensaje cristiano. Por lo tanto, permítanme decirlo de esta manera. El Evangelio debe ser obedecido. Seamos claros al respecto. Algunas personas malinterpretan estas palabras pronunciadas por Pedro y piensan que quieren decir que si obedecen a Dios, si guardan los mandamientos, si viven una buena vida, serán recompensados con el don del Espíritu Santo. Pero no pueden significar eso porque eso es exactamente lo opuesto al Evangelio, como les mostraré. Ninguno de nosotros es recompensado por Dios por lo que hemos hecho. Todo es por gracia. Todo es un don gratuito de Dios. Así que Pedro está realmente diciendo aquí que Dios da el Espíritu Santo a aquellos que han creído en el Evangelio. La obediencia es una obediencia al Evangelio. Comienzo pues con la primera proposición. El Evangelio de Jesucristo, este mensaje, es algo que debe ser obedecido. Esto se afirma en muchos lugares de la Biblia. En la introducción del apóstol Pablo a su carta a los romanos, habla de sí mismo como predicador y apóstol, y dice: por quien el Señor Jesucristo hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Esa es la forma en que Pablo describe cómo las personas se convierten en cristianos, dan obediencia a la fe. En otro lugar Pablo dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. Romanos 10:3. Se le rompe el corazón, dice, por sus compatriotas, los judíos. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que se salven. 10:1. Aquí está él mismo, un judío, y predicando el Evangelio a los gentiles que están creyendo en él, y acudiendo al reino. Pero la mayor parte de su propia nación lo rechaza. Los fariseos y los escribas, los saduceos y otros se oponen amargamente. Dice: les hago constar que tienen celo de Dios, pero no según el conocimiento. 10:2. Están, dice, ocupados haciendo esto, aquello y lo otro por todo el mundo, para establecer su propia justicia, pero no se han sometido a la justicia de Dios. Esta enseñanza se expone aún más explícitamente en Romanos 10:13-16. Aquí Pablo dice: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Luego retoma una serie de preguntas. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin un predicador? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz y traen buenas noticias. Y luego dice: pero no todos han obedecido el Evangelio. Noten cómo Pablo lo pone. No dice que no todos han creído el Evangelio, sino que no todos lo han obedecido. No es posible evitar esta palabra obedecer.
Y al final de la epístola a los Romanos, donde Pablo habla del Evangelio, dice: a aquel que tiene el poder de estableceros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se mantuvo en secreto desde el principio del mundo, pero que ahora se ha manifestado, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. 16, 25, 26. La necesidad de la obediencia, este gran punto que hace aquí Pedro al final de su discurso al Sanedrín, es un asunto importantísimo. El Evangelio no es algo que escuchemos de manera indiferente. La gente dice: bueno, sí, me interesa su Evangelio, me interesan todas las religiones. He leído sobre otras religiones y también me gusta leer sobre el cristianismo. Veo que una tiene esto y otras tienen aquello, y me gusta evaluarlas. Hay algo de bueno, por supuesto, en todas las religiones. Y te concedo que también hay algo en esta religión cristiana. No es una mera cuestión de opinión. Tampoco es el Evangelio algo que usted y yo podamos simplemente disfrutar escuchando. Hay cosas de este Evangelio que hacen que uno lo admire enormemente. Pero el Evangelio ni siquiera es para ser admirado. El Evangelio exige una respuesta. Llama a la acción, llama a la obediencia. El Evangelio de Jesucristo está destinado a afectar toda la vida de uno. Está destinado a ser el control, la cosa central en la vida, lo que gobierna toda la perspectiva de uno. Eso es lo que significa la palabra obediencia. Ahora hay una declaración en Romanos 6:17 que de nuevo lo pone muy bien. Agradeced a Dios, dice el apóstol, que fuisteis siervos del pecado, los esclavos del pecado, pero que habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina que os fue entregada. Algunos comentaristas dicen, y creo que con razón, que aquí Pablo está usando realmente una ilustración. Dicen que las palabras «habéis obedecido de corazón a esa forma de doctrina que os fue entregada» deberían traducirse realmente «habéis obedecido de corazón a esa forma de doctrina a la que habéis sido entregados». La ilustración es la siguiente. Imaginemos un lote de metal fundido, hierro o acero, quizás, que un artesano quiere convertir en un artículo determinado. ¿Qué hace? Bueno, vierte el metal fundido en un molde, y luego, cuando el metal se enfría, se endurece en la forma del molde. Y eso, según el apóstol, es lo que ocurre cuando los hombres y mujeres se convierten en cristianos. Los cristianos son personas que han sido vertidas en el molde del Evangelio, lo que significa que han tomado la apariencia y el tamaño y la forma de ese molde. Y esto es vital. De hecho, voy un paso más allá. La enseñanza sobre la obediencia nos dice que todo lo que no sea ese resultado no tiene ningún valor. No tiene sentido decir que piensas que la fe cristiana es maravillosa y que la admiras, a menos que haya marcado una diferencia para ti. O es el factor que controla tu vida o no es nada. Ahora bien, usted puede decir, no estoy de acuerdo con eso porque muchas veces, cuando la he escuchado, me ha afectado. Y me he decidido realmente a vivir una vida mejor, y he tratado de hacerlo. Pero eso no es suficiente. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Los cristianos son personas que han obedecido el Evangelio. Han sido vertidos en el molde. Son gobernados, controlados y determinados enteramente por esta enseñanza. El Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Pero ahora permítanme preguntar, ¿por qué es así? ¿Por qué la necesidad de la obediencia? Y aquí llegamos, por supuesto, a otro asunto vital en relación con el Evangelio de la salvación. La obediencia es esencial porque la esencia misma del pecado es la desobediencia a Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni puede hacerlo. Romanos 8:7. La Biblia describe el pecado como la transgresión de la ley, como la violación de la ley de Dios. El pecado ocurre cuando los hombres y las mujeres no se ajustan al molde en el que Dios los hizo. Dios los hizo a su imagen y semejanza. Ese es el molde. Pero ellos han roto el molde y se han rebelado contra Dios. Para decirlo de otra manera, han desfigurado la imagen. Ahora es absolutamente esencial, es el preliminar necesario para el Evangelio que nos demos cuenta de lo que es el pecado. No debemos pensar que el pecado es simplemente hacer algo que está mal.
Eso es lo que tendemos a hacer. Reconocemos ciertos actos como buenos y otros como malos, y tendemos a pensar que el pecado es solo hacer cosas particulares que son malas. Es eso, pero esa no es su esencia. Repito que la esencia del pecado es la rebelión contra Dios. Es muy importante que tengamos clara la naturaleza del pecado, porque si el pecado fuera simplemente una cuestión de cometer determinados tipos de acciones, muchas personas se sentirían no pecadoras en absoluto. De hecho, he conocido a muchas personas así. Realmente no creen que sean pecadores. Algunas de ellas me lo han dicho incluso. Recuerdo que una señora me dijo una vez, «¿Sabes? Nunca me he sentido realmente pecadora». Y otra señora que solía asistir a mi iglesia, con una actitud muy crítica, entiendo, dijo una vez sobre mí, «Este hombre nos predica como si fuéramos pecadores». Ella nunca se había emborrachado, nunca había cometido adulterio, nunca había cometido un asesinato, por lo tanto, no era una pecadora. Permítanme utilizar un ejemplo. Hay toda la diferencia del mundo entre los síntomas de las enfermedades y las enfermedades mismas. ¿Cómo se decide si un hombre está enfermo o no? Bueno, hay algunas personas que dicen, si me muestras a un hombre con una temperatura de 105, diré que está enfermo. Un hombre que delira está enfermo. Y si les muestras a alguien que no tiene ninguna temperatura elevada, puede ser incluso subnormal, y que no delira, sino que está tumbado tranquila y plácidamente en la cama, dirán, a ese hombre no le pasa nada. Su idea de la enfermedad es algo dramático, algo excitante, algo que se dispara, por así decirlo. Pero ese es un criterio muy engañoso. Hay enfermedades que se abren paso silenciosamente en el sistema, y uno apenas se da cuenta de que está ocurriendo algo. Pero la enfermedad avanza. Lo importante no son los síntomas, sino la enfermedad en sí. Y es exactamente lo mismo con la cuestión del pecado. Tendemos a pensar que las personas respetables no pueden ser pecadoras. Tomemos el típico hombre moderno que no es cristiano, el hombre autosuficiente, decente, moral y que vive bien. No va a la iglesia ni lee los evangelios. ¿Por qué no lo hace? Porque no lo necesita. No hace nada malo y por lo tanto no es un pecador. Pero, ¿por qué piensa eso? Porque nunca ha entendido que la esencia del pecado es la rebelión contra Dios. Aquí está el hombre respetable, pasando el domingo en su jardín, quizás con sus hijos. Tal vez tenga una pista de tenis o incluso una piscina. Nunca se emborracha, es leal a su mujer, es perfectamente honesto en sus negocios. Pero, ¿ha dado gracias a Dios por este día, por el sol? ¿Ha alzado su voz y su corazón con los demás para aclamar al gran y glorioso Creador? ¿Está viviendo la vida para la gloria de Dios, según el molde en el que los hombres y las mujeres fueron hechos originalmente? No, está encerrado en sí mismo y satisfecho, y ha quebrantado la ley de Dios tanto como el borracho, el maltratador o el adúltero. Es tan abominable a los ojos de Dios como cualquier pecador flagrante. Tampoco, a pesar de lo que la gente parece pensar, el pecado es simplemente lo que nos entristece, porque se sienten miserables después de haber hecho ciertas cosas malas. Las personas buscan ayuda, acuden a los demás, acuden a los predicadores, prueban las sectas y otros tratamientos diversos, la psicoterapia, etc. Anhelan ser liberados de su miseria, de lo que sea que los esté deprimiendo. Dicen, sigo cayendo en esto, ¿no pueden ayudarme? A menudo me resulta muy difícil conseguir que esas personas dejen de hablar de su miseria y su fracaso, y se vean a sí mismas a los ojos de Dios. Por lo general, se lo explico de la siguiente manera. Si pudieras deshacerte de esto, estarías bien, ¿verdad? Si pudieras librarte de esto, estarías bien, ¿verdad? Y siempre responden, sí, lo haría. Bueno, entonces, digo, probablemente no te librarás de esto hasta que llegues a ver que el verdadero problema no es esta cosa en particular que te deprime y te hace miserable después. Tu problema es que ni siquiera has pensado en Dios. Él nunca ha entrado en tus cálculos, y no te preocupas en absoluto por obedecerle y complacerle y vivir para su gloria. Eso es pecado. Esta es la forma de ver el problema del pecado. Dios es quien nos hizo. Él es el controlador de toda la vida. Él hizo a los hombres y mujeres para sí mismo. Los hizo según su molde, su patrón, a su imagen y semejanza,
y los hizo así para que fueran sus compañeros, para que Él pudiera disfrutar de su compañía. Él ha hecho a los hombres y a las mujeres para sí mismo, y quiso que vivieran de acuerdo con su modelo y su ley. Pero ellos se han negado, se han rebelado contra Él, han roto el molde. Dicen que no necesitan a Dios y que pueden hacer su propia vida. Así que no le obedecen. Eso, repito, es la esencia del pecado. Los hombres y las mujeres están en problemas por su desobediencia a Dios. Como resultado, están bajo la ira de Dios. Y es en ese punto donde entra el Evangelio. Es exactamente como los apóstoles declararon aquí al Sanedrín. «Escuchad», dijeron, «nos estáis diciendo que dejemos de predicar. Nos estáis diciendo que no enseñemos más en el nombre de este hombre, ni hagamos nada más en su nombre. Pero debemos hacerlo. No podemos guardar silencio. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha ordenado, y debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hemos sido enviados por Dios». ¿Cuál es este mensaje que se nos ha dado? Es un mensaje sobre Dios y su Hijo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero. A Él, Dios lo ha exaltado con su diestra de poder, para que sea príncipe y salvador. Este es el mensaje, y aquí están los apóstoles predicándolo al Sanedrín. «Escuchen», dijeron en efecto, «ustedes lo rechazaron, pero no sabían lo que hacían. Nosotros os lo estamos anunciando. Estamos apelando a ustedes. ¿No lo veis? Él es el príncipe, Él es el Salvador, Él es el camino de salvación de Dios. Puedes ser perdonado, puedes tener una nueva vida, puedes tener el don del Espíritu, si solo crees este mensaje y lo obedeces». El Evangelio, por tanto, es también un mandato. Es un mandato de Dios, tanto como los 10 mandamientos. ¿Le sorprende esto? No debería. Dios ordena a los hombres que salgan y lo prediquen, y ordena a los hombres y mujeres que lo crean. Así que, crean en el Evangelio. Vuelvo a decir, es su mandamiento. ¿Cuáles son entonces los mandatos que se deben obedecer? Bien, el primer mandamiento es arrepentirse. Pero, ¿qué significa el arrepentimiento? En primer lugar, al igual que Pablo instó a los atenienses y Pedro al Sanedrín, el arrepentimiento significa que te detengas por un momento y pienses en tu vida. Significa que dejas de vivir al día y de la mano a la boca, y dejas de regirte por lo que te sucede. En lugar de vivir como si tuvieras un contrato de arrendamiento de vida interminable y nunca tuvieras que morir, te detienes. Piensas, medita, te preguntas, ¿qué soy? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el fin? Y cuando te pones a pensar, ves que tienes un alma. Es entonces cuando empiezas a darte cuenta de la verdad sobre Dios. Ahora bien, cuando te arrepientes, te das cuenta de que has despreciado a Dios y que Él te pide cuentas. Él tiene derecho a hacerlo. Como dice el salmista, Él es quien nos ha hecho y no nosotros mismos. Salmo 103. Nuestros tiempos y nuestra vida está en sus manos. Él es el juez y no nosotros mismos. Y habiéndote dado cuenta de esto, confiesas que estás equivocado y que has sido un rebelde contra Dios. Ves que has escupido sobre su ley y has profanado sus santidades. Ves que eres vil, un réprobo, un pecador, y lo reconoces sin defenderte. Te das cuenta de que no hay nada que decir a tu favor, y reconoces que no mereces más que el castigo. Has desobedecido la ley de Dios, que te ha dado todo lo que has disfrutado, el don de la vida, la salud y la fuerza, el alimento y el vestido, tu nacimiento en una familia que te rodeó de amor y cuidados. Dios te ha dado todo esto, y tú te has alejado de Él. Pero ahora caes ante Dios reconociendo totalmente tu rebeldía y tu pecado. No hay defensa, dices, y clamas a Él por misericordia, porque todo el que invoque el nombre del Señor, dice Pablo, se salvará. Romanos 10:13. Y los que obedecen el mandato de arrepentirse empiezan a invocar el nombre del Señor. No hay nada más que podamos hacer.
Debemos clamar a Dios por misericordia y compasión, por perdón y por amor, para ser perdonados. Se nos ordena hacer esto. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Y luego, en segundo lugar, Dios nos manda a creer en este Evangelio. Él dice: estoy poniendo este mensaje ante ustedes. En primer lugar, levanté a mi Hijo Jesús como el Salvador. Lo envié desde el cielo y lo convertí en carne a Él, que estaba conmigo en la eternidad. Lo envié como hombre, en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. Hice que se humillara para salvaros. Luego levanté predicadores y les dije a estos hombres que presentaran a mi Hijo ante vosotros. Así que cuando Dios nos manda creer en el Evangelio, quiere decir que creamos este registro, este testimonio de los apóstoles, de que Jesús de Nazaret no era otro que el Hijo unigénito y eterno de Dios. Nosotros somos sus testigos de estas cosas, dice Pedro, y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Hechos 5:32. ¿Obedecer qué? Obedecer el mensaje relativo a nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo había predicado en el día de Pentecostés, y 3,000 personas habían obedecido el mensaje. Habían creído la verdad concerniente a este Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el propio camino de salvación de Dios, que Dios lo envió a la cruz, que Dios puso todos nuestros pecados sobre Él y los castigó en Él. ¿Cree en eso? Eso es obediencia al Evangelio. Y entonces, ¿crees que aunque Jesús de Nazaret fue enterrado, resucitó en el cuerpo al tercer día? Esa es la prueba de que Él es Dios y no solo hombre. Subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios. Él vendrá de nuevo para juzgar a todos sus enemigos y para establecer su reino de gloria y de gracia. ¿Creen ustedes en eso? Eso es lo que Dios nos manda hacer. Pero para ser más particular, Dios les ordena creer que en su Hijo, y solo en Él, está la salvación. Te ordena que creas lo que se llama la doctrina de la justificación, solo por la fe, lo que significa que los que obedecen el Evangelio creen que aquí y ahora, sin demora alguna, pueden llegar a ser cristianos. Pero seguramente, dice alguien, no puedo convertirme en cristiano en un momento. Debo salir y vivir una vida mejor. Debo empezar a leer mi Biblia. Debo comenzar a orar. Debo hacer esto, aquello y lo otro. No, amigo mío. Si dices eso, no has obedecido el Evangelio, porque significa que consideras a Jesús como un simple maestro que te dice cómo salvarte. Y eso es una contradicción del Evangelio. El Evangelio dice que es lo que Él ha hecho lo que salva. Su muerte en la cruz, su resurrección y su presentación en nuestro favor. Creer en el Evangelio significa que dejas de justificarte a ti mismo, de confiar en tus buenas acciones, en tus propios esfuerzos. Ves que Dios no justifica a los piadosos, sino a los impíos. Como dijo Cristo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:12-13. Si no vienes como eres, no obedeces al Evangelio. No impresionas a Dios en absoluto si dices: ahora veo que te he estado olvidando e ignorando. He estado rompiendo tus mandamientos. Así que estoy decidido a vivir una vida mejor de ahora en adelante. Voy a vivir en obediencia a tus mandamientos. Si le dices eso a Dios, Él te dirá que ahora le estás desobedeciendo más de lo que has hecho en toda tu vida. ¿Por qué? Es porque Él le ha dicho que ha levantado a su Hijo Jesús para ser príncipe y salvador, para dar a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hechos 5:31. Te ha dicho que Él ha hecho lo que tú no puedes hacer por ti mismo, y si no aceptas lo que Él ha hecho, entonces le estás desobedeciendo. Debes decir: no entiendo, pero creo y vengo a ti en obediencia a tus mandatos. Usted debe echarse completa y enteramente sobre la palabra de Dios. Eso es obediencia al Evangelio. Eso es lo que te hace un cristiano. Así que termino preguntando una vez más: ¿has obedecido este Evangelio? Lo has escuchado muchas veces, pero ¿te ha llevado a algo? ¿Te has conformado al molde del Evangelio? Dios tiene este Evangelio ante ti y te ordena que creas.